Vamos a iniciar nuestra charla de hoy, nuestra plática de hoy, en este espacio de cambio en el debate. En esta ocasión nos hizo el favor de asistir a este espacio el maestro Lev Velázquez Barriga. Él es actualmente miembro activo del Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en Michoacán. Lev, bienvenido a este espacio. Quisiéramos escuchar, y el público también, sobre los tres ejes en los cuales se articula hoy la lucha de los maestros democráticos, específicamente de Michoacán, y también creo que estos tres ejes también forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En cada uno de ellos, ¿cómo has sentido tú el avance del movimiento actualmente? Pues buenos días, y a la audiencia también, a usted y a la audiencia. Bien, pues los tres ejes que nosotros trazamos una vez que advertimos de la necesidad de oponernos a lo que se llamó, lo que se anunció como la reforma educativa, y que ya se ha abundado muchísimo acerca de que no es una reforma educativa, que no tiene contenidos en este sentido, sino más bien laborales y administrativos. Lo que nosotros hicimos fue diseñar una ruta de acción, una ruta de lucha, vamos a decirlo así, en tres aspectos. Por una parte, en lo político; por otra parte, lo pedagógico; y también en la parte jurídica. En la parte de lo político, desde luego que hemos diseñado una serie de movilizaciones enfocándonos en la Ciudad de México, donde se encuentran los poderes constitucionales, porque entendemos que la reforma que se hace al artículo 3 y 73 es una reforma federal, es una reforma a la Constitución, no es competencia de las autoridades estatales, de la legislatura local. Y bueno, pues hemos intentado buscar la interlocución con las principales fuerzas del país, con los representantes de estos poderes constitucionales, y hasta hoy la hemos logrado. Hemos tenido mesas de diálogo de buen nivel, de tal suerte que hemos sido atendidos por el propio subsecretario de gobierno. Hemos sido también atendidos por funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Educación Pública, y en este sentido nuestra demanda central ha sido la abrogación de la reforma al artículo 3 y 73, es decir, no las leyes secundarias, no las leyes reglamentarias, las leyes que van a, digamos, operar lo que sería el artículo 3. Fundamentalmente lo que nosotros decimos es, el centro del debate es la abrogación de la reforma al 3 y al 73. En este sentido, bueno, nuestra demanda ha sido constantemente que no fue una reforma consensada, que una reforma lo que hace es ampliar precisamente los derechos de las personas, es ir también en sentido progresivo, y que esta es una reforma totalmente regresiva, que nos quita los derechos que alcanzamos educativos, y los derechos también laborales alcanzados incluso desde 1917 con la constitución de esta misma fecha en el país. Y bueno, pues ahí lo que nosotros hemos hecho es intentar buscar el diálogo constante, incluso hasta con la gente del Pacto por México. Tuvimos recientemente, hace unas semanas, una reunión con la gente del Pacto, no por reconocer que el Pacto son los interlocutores con los cuales nosotros vamos a resolver lo de la reforma, sino justamente por evidenciar que ellos hicieron un acuerdo de cúpula,
un acuerdo que está por encima de los poderes constitucionales del propio Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores, del Poder Ejecutivo, del Poder también judicial, y que bueno, pues está atentando contra la voluntad popular. Incluso Enrique Dussel menciona acerca de esto cuando los instrumentos del poder se asumen como la voluntad popular, se han corrompido, ¿no? Y ellos son justamente el emblema de la corrupción en el país, quienes han adoptado su posición privada como si fuera lo público, como si fuera la voluntad de todos. Entonces justamente es evidenciar, decir que ellos no representan quienes van a definir la política pública en el país, y sin embargo queríamos tener un diálogo justamente también para entregarles un documento al que titulamos la educación hacia la educación que necesitamos los mexicanos, donde se plantea cuáles son nuestros puntos de vista respecto a la reforma, pero también la propuesta. ¿Cuáles serían algunos puntos centrales de esta propuesta de la educación que necesitamos los mexicanos? Por una parte, ¿tiene que ver con, hablan del humanismo? Claro, sí. Por una parte, lo que nosotros les decimos, estamos todavía en la parte política. Ajá. Sí. Por una parte, lo que nosotros les decimos es que, bueno, pues ellos no tienen un diagnóstico de cuál es la situación que se vive en educación en el país. ¿Y se les dejó este documento? Se les dejó este documento, lo aceptaron, nos entregaron una respuesta hace unos días, hace un par de días, que la respuesta es reafirmar lo que ya hicieron en la reforma, lo que ya promovieron. Es un resumen explicativo solamente de lo que nosotros estamos rechazando. No tiene absolutamente nada nuevo. Entonces, en este documento de Hacia la educación que necesitamos, lo que les decimos, ellos no consideran cuál es la situación del país, no están considerando qué tanto se invierte en educación. A nivel internacional lo que se recomienda es el 12% para los países que están en la situación económica, política y social como el nuestro, y apenas se alcanza el 4% de inversión del Producto Interno Bruto. Ellos no consideran las grandes carencias que tienen las escuelas, no están considerando que tenemos 18 millones de niños en pobreza multidimensional. No están considerando que no existen prácticamente en las escuelas bibliotecas, laboratorios, espacios deportivos y etcétera. No están considerando también cómo los egresados de las profesiones no encuentran empleo. Tenemos el índice más bajo de desempleo de los egresados de las profesiones. No están considerando también en su diagnóstico que México, de los países que son miembros de la OCDE, es el que menos invierte por alumno. Nos dicen ellos y la gente de los empresarios y estos políticos que somos los que más invertimos en educación, pero no nos dicen que somos los que menos invertimos por alumno, y tampoco nos dicen que los profesores son los quintos peores pagados de la OCDE, y no nos dicen que somos los que más alumnos atendemos por profesor. En el caso de primaria, a nivel internacional dentro de la OCDE se atienden alrededor de 15, 16 alumnos, mientras que nosotros estamos atendiendo alrededor de 28 alumnos por cada uno de los profesores, y los más aparte los grupos multigrado, lo dejamos para el segundo momento. Sí. Entonces continúas tú con los 3 puntos. Y entonces la otra parte es la parte pedagógica. En la parte pedagógica hemos estado insistiendo en un debate nacional, con todos los actores de la educación, y efectivamente como una necesidad, como una propuesta nuestra, como una insistencia nuestra, recién aprobaron también en este diálogo que tuvimos con Secretaría de Gobierno, con algunos legisladores, una calendarización de una serie de debates que fue nacionales, propuesta de la CENTE, que fue propuesta de nosotros. Desde luego ellos no estaban dispuestos a dialogar, no estaban dispuestos tampoco a someterse a
a que la gente los cuestionara, ¿no? Nosotros propusimos los debates y ya se aprueba una serie de debates, 10 a nivel nacional. Empezaríamos en el caso de Michoacán con los debates el día 31 de mayo, que sería el siguiente... En Morelia. En Morelia, el siguiente viernes, y que bueno, culminaríamos el 12 de julio con un foro nacional donde ya integrara todos los resultados del debate en diferentes estados. En el caso de Oaxaca sería el 4 de junio, de Acapulco, Guerrero, el 10 de junio, en Obregón, en Sonora, sería el 14 de junio, en Los Cabos, Baja California Sur, el 19, en el DF el 21 de junio, y en Boca del Río, Veracruz, el 28 de junio, el mismo 28 de junio en San Luis Potosí, y bueno, culminaríamos con el Foro Nacional en el DF. En este caso, Lev, estos foros no desalientan, no promueven como una desmovilización. ¿Cómo se van a acompañar los foros en ese sentido? Bueno, primero nosotros no renunciamos a la movilización, no renunciamos, sostenemos el plantón que tenemos en la Ciudad de México como nuestro espacio logístico, como el lugar donde estamos informando, difundiendo. Segundo, no vamos a sostener también las movilizaciones a nivel estatal y lo que será el paro, porque esto no resuelve. Este es apenas una ruta de debate, pero no resuelve ni es ya un acuerdo que se tenga con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En todo caso, lo que haremos durante este tiempo, que vamos a tener un espacio de discusión, es volver por algunos días a las aulas, platicar con los padres de familia, empezar a crear el diálogo, el consenso con ellos, y también desde luego atender por algunos días a los alumnos. Ajá, pero sostendremos el paro. Todavía no se ha dicho si va a tener alguna modalidad, eso lo tendremos que discutir hasta el día lunes en el nivel nacional. Y bueno, la otra parte es que estamos preparados también para que después de esta ruta de discusión en los foros, pues defender lo que la gente diga, lo que los padres de familia, los alumnos, los profesores, los intelectuales, periodistas, etcétera, digan en los foros. Lo que ahí se resuelva, lo que propongan, defenderlo, que si lo que se dice es que no estamos de acuerdo con la reforma, pues entonces lo vamos a tener que defender. Y si es necesario, que seguramente lo será, por cómo se han conducido los legisladores, si es necesario tener una nueva oleada de movilizaciones en el mes de julio y en el mes de agosto, lo vamos a hacer. Porque serán estos meses donde estén ya concretando la reforma a través de las leyes secundarias. Hay la propuesta, continuamos con el proyecto pedagógico, incluso gente muy identificada con la CENTE, como Luis Hernández Navarro, ellos hablan de no sé si ha discutido en estos espacios, de lo que lo dice el artículo 14 de la Constitución, de la no retroactividad. ¿Esto se ha contemplado en las discusiones? Sí, claro que sí. Lo que nosotros decimos, bueno, pues es que no pueden afectar derechos laborales que nosotros ya hemos conquistado a lo largo del tiempo, que tampoco pueden afectar también a quienes acceden a la educación como un derecho humano, incluso hoy reconocido así internacionalmente, y que bueno, pues esta ley no puede afectarlos tampoco a ellos, ¿no? Sería como un gran argumento, ¿no? Así es. Y respecto del proyecto educativo, y luego ya concluyes con la parte de lo jurídico, de la parte jurídica de los amparos. Sí, bueno, una parte importante que nosotros les decíamos en este documento hacia la educación que necesitamos, y que se asumió así como un debate nacional, y que fue una parte que quitó de la mente, de la opinión de algunas personas, que nuestra lucha era una lucha solamente por los derechos del gremio, ¿no? En este documento tiene bastantes elementos de cuáles son las características de la educación que nosotros estamos promoviendo. Por una parte, lo que nosotros les decimos es que necesitamos una educación humanista,
una educación humanista que no tenga como el centro del desarrollo educativo la búsqueda de la satisfacción de las necesidades del mercado, porque ellos es lo que están poniendo ahí, son muy enfáticos, necesitamos atender el contexto de la globalización y por tanto, bueno, pues lo que en ese contexto se demanda es que las escuelas vayan insertándose a la lógica del mercado, que produzcan mano de obra homogeneizada, de tal suerte que la migración y muy barata de tal suerte que en la globalización los que migran puedan tener la misma educación, la misma preparación para que se puedan desempeñar en las maquiladoras, en todos estos espacios productivos donde prácticamente se realiza el esclavismo. Lo otro que nosotros vamos a hacer un corte y continuamos en un momento más. Vamos a continuar nuestra plática de hoy con el maestro Lev Velázquez Barriga, integrante de la CENTE en Michoacán, y nos estabas comentando, Lev, sobre la propuesta educativa, una propuesta alternativa, y en donde ya hay un documento, ¿verdad?, que propone la CENTE a nivel nacional, y estabas comentando algunos puntos centrales del mismo. Sí, bueno, me había quedado en la idea de que fuera una educación humanista, en tanto no pone al centro del desarrollo como el mercado, sino al ser humano, con todas sus potencialidades, con toda su integralidad, digámoslo así, toda su multidimensionalidad. Y ahí se recupera la parte del artículo 3 que habla de la educación integral. De la educación integral que fomenta el desarrollo de todas las facultades del ser humano. Cuando ellos hablan de competencias, entonces nos están reduciendo a una parte muy concreta del ser humano que sí está, digamos, presente, que debería estar de alguna manera presente, que es cómo se produce y cómo se aprende. Ciertas habilidades, destrezas concretas para la práctica, pero eso olvida totalmente que los seres humanos somos integrales, que tenemos diferentes facultades, que tenemos también dimensiones diversas que hay que desarrollar desde lo estético, desde lo político, lo existencial, la parte del desarrollo lógico, emocional, incluso social, ético, bueno, etcétera, ¿no? Entonces nosotros... Y en este caso, por ejemplo, hay algunos investigadores del educativo que dicen que no es un problema de la escuela, no es un problema pedagógico, académico, que es un problema social. ¿Cómo está este planteamiento? Sí, bueno, pues hay quienes dicen que esto es un problema también desde el punto de vista político, porque desde ahí se orienta también la sociedad que queremos, el tipo de ciudadano que queremos, que es lo que también nosotros estamos planteando aquí, un ciudadano crítico, comprometido con la sociedad, comprometido con las transformaciones democráticas del país y con el mejoramiento de las condiciones sociales de vida de la gente. Pero es un problema social también, porque detrás de la educación hay todo un contexto social que también hay que articular y que también hay que resolver. Si hay carencias en la sociedad, si hay formas de vida precarias en la sociedad, eso también se tiene que resolver para poder dar una buena educación, y que es lo que yo decía al principio, que estas personas no contemplan, ¿no? Porque sí es cierto, muchas veces se plantea, recuerdo históricamente la educación en México, cuando hay una irresponsabilidad de las instituciones, específicamente el Estado mexicano, cómo convierten lo social, el conflicto social, la desigualdad social, la vienen a convertir en un problema educativo. Así es. ¿Cómo se ha pensado esto al interior de la CENTE? Bueno, o en el documento. Bueno, lo que nosotros decimos es que la educación es importante, en tanto, bueno, pues desde ahí se forman los ciudadanos, se fomenta un tipo de sociedad, pero que tampoco desde la educación es el espacio donde, digamos, se van a resolver estas cosas, ¿no? Es desde las políticas públicas también, es desde la superación de la pobreza, la creación del empleo, el que la gente tenga para alimentarse efectivamente, que esté bien nutrida, no como la campaña esta de entrega de los recursos
de la campaña contra el hambre que van a hacer le van a entregar los recursos a empresas como PepsiCo, como sus filiales de Quaker, la Nestlé, etcétera, ¿no? Lejos de en realidad superar las condiciones que tiene la gente. Nos parece que es primero también resolver estas situaciones políticas, sociales, económicas, y bueno, pues esto también tendrá su reflejo en la educación, y desde ahí la educación tiene que contribuir también al mejoramiento de las condiciones de la gente y a la democratización del país. Y en este caso, a partir del humanismo como esos grandes valores de la condición humana, ¿cómo visualiza el documento el papel del Instituto Nacional de Evaluación? ¿Cómo lo...? Bueno, nosotros entendemos el humanismo justamente como dice Dussel, las instituciones tienen que responder a ampliar la vida, la calidad de vida, digamos, de los seres humanos. La vida material, entendido no la vida material como lo palpable físicamente, como la riqueza, no como la vida en plenitud. En ese sentido nosotros entendemos el humanismo, ¿no? ¿Cómo contribuye el INE? Bueno, pues el INE no contribuye. El INE es un grupo de gente, de un grupo de notables que ni siquiera son personas, digamos, reconocidas socialmente por su trayectoria que contribuye al desarrollo del país. Y más bien ahí que estuvieron en la OCDE. En el caso justamente de la que preside ya el Instituto Nacional para la Evaluación es Silvia Smelkes, que si bien se le reconoce que tiene estudios que hablan sobre la interculturalidad, ella siempre se sujeta a las líneas economicistas y productivistas de la OCDE. Ella fue directora del Centro de Investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de tal suerte que no se espera que sea ninguna persona con calidad moral ni de autonomía para poder orientar la política educativa del país. Lo que va a hacer es justamente vincularse, alinearse a lo que dice la OCDE, como lo ha hecho a lo largo de su trayectoria como académica, ¿no? ¿Y cómo se visualiza ahí la evaluación en el documento? Bueno, entonces ¿no hay un rechazo? Claro que no. Nosotros lo que siempre hemos comentado es, pero es lo que luego a veces los medios comunicativos puntualizan mucho. Los maestros están rechazando la evaluación. No estamos rechazando la evaluación. Lo que rechazamos es la visión cuantitativa, positivista, que identifica la evaluación como medición y que además identifica la evaluación como un sistema estandarizado de llenado de bolitas de una batería de exámenes. Eso desde luego que no refleja absolutamente la complejidad del proceso educativo. Me llama mucho la atención que en el INE dice la evaluación que nosotros proponemos tiene que considerar las relaciones del maestro con los profesores en la escuela, cómo el maestro se inscribe dentro de la comunidad, cómo el maestro está desarrollando su pedagogía, didácticas, etcétera, y esto a través de un examen estandarizado. Esa es una cuestión totalmente ilógica. No se puede recuperar tanta complejidad en un examen estandarizado o en un estándar. La evaluación es un proceso más crítico, más complejo, y justamente es eso, es un proceso que no se puede parcializar y que no se puede retratar a través de un examen estandarizado. A esa evaluación sí nos oponemos nosotros. Que no sería evaluación, a esa concepción que tienen ellos, que más bien sería un proceso de medición. A eso sí nos oponemos nosotros, porque no somos robots, no somos computadoras, no somos productos del mercado, no somos seres mecanizados que actuemos todos de manera estándar, pues, ¿no? Sería una parte cualitativa, la parte formativa. Sin embargo, nosotros lo que estamos diciendo, efectivamente la evaluación es pertinente, pero una evaluación integral, que además es una evaluación integral del sistema, porque también ellos no reconocen. Luis Hernández Navarro dice, bueno, en su propuesta de evaluación no reconocen absolutamente nada de lo que han hecho a lo largo de 30 años. O sea, también hay que evaluar la política después de 30 años, o por lo menos de 1992 hasta acá. La revisión del sistema. Sí, la revisión del sistema educativo nacional. ¿Cuál ha sido el impacto de esta llamada educación modernizadora hasta hoy? ¿Cuál ha sido las ventajas de haber aplicado más de 100 millones de exámenes en los últimos años, en las últimas décadas?
¿Cómo contribuyen estos sistemas estandarizados a mejorar la educación en México del 2006 para acá, que fue cuando se empezó a aplicar la prueba enlace? Si tenemos los recursos necesarios también para desplegar toda una buena educación a nivel nacional, ¿no? ¿Cuáles son las pedagogías? ¿Cuáles son las didácticas? Las orientaciones filosóficas. Porque las orientaciones filosóficas con la reforma al tercero desaparecen. Lo que dicen es lo que vamos a buscar es la calidad, pero la calidad no puede ser un principio y y mucho menos puede ser un fin. No puede ser la filosofía del sistema educativo. Lo que hacen con eso es justamente matar los fines perennes, la filosofía, los fines trascendentes y los principios de la Constitución cuando dicen lo que queremos alcanzar es la calidad. O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces nosotros estamos proponiendo una evaluación integral del sistema, de sus políticas, de sus contenidos, y que de sus fines, que no excluya a nadie. Así es. Además es una educación diagnóstica que va a potencializar también lo que vamos a hacer en el futuro. No va a ser una educación que excluya, una educación para empezar a separar y empezar a excluir a los que ya no caben dentro de este sistema. Sí hubo novedad al llevar esta parte al artículo 3, esta reforma, cuando un 15 de mayo de 2008, con la evaluación, ¿te acuerdas del Bester? La ACE, ¿están los planteamientos, son exactamente los mismos o hay alguna novedad ahora? No, son los mismos planteamientos, solamente que ahora se enfocan más a la parte administrativa y a la parte laboral, pero que ya se había prefigurado desde la Alianza por la Calidad Educativa, que ya les habían dicho los de la OCDE en el documento que se llama los incentivos para los docentes, y que ya habían presentado los de Muévete por la Educación en una propuesta de servicio profesional del magisterio, con la senadora Teresa Ortuño a la cabeza. Son exactamente los mismos planteamientos, o sea, ¿no? Es como concretar lo que ya vienen realizando desde hace algunos años, ¿no? Y aquí no aparece ningún contenido pedagógico, no aparece ninguna orientación filosófica, no aparece ninguna estrategia educativa. Esta es una reforma totalmente administrativa y laboral pensada para eliminar un sector importante dentro de la educación que se ha opuesto a las políticas neoliberales y que además tiene propuesta educativa pese a que ellos la niegan. Michoacán, la CENTE en Michoacán tiene una propuesta pedagógica. Nosotros tenemos una propuesta. De esos puntos de la propuesta de la CENTE en Michoacán, 2-3 puntos que tú digas son importantes como propuesta educativa. Bien, bueno, nosotros desde hace 20 años estamos proponiendo una educación integral, una educación que rescate promueva todas las potencialidades del ser humano, una educación que esté vinculada a las necesidades comunitarias, a las necesidades sociales, al desarrollo endógeno, una educación también crítica, liberadora, emancipadora, y además una educación creativa, y también un modelo educativo que cree una relación armónica con la propia naturaleza y que coadyuve a que los seres humanos constituyan o vayan fomentando una conciencia social, es decir, una conciencia que sea capaz de entender los problemas del planeta y además una conciencia también terrenal. Es decir, que sea capaz de entender la problemática ecológica, la crisis en la que nos encontramos. ¿Y ahí estarían las escuelas integrales? Las escuelas integrales, efectivamente, las escuelas integrales, de ahí su visión integral, y está toda una serie de programas que tenemos para vincularnos junto con la comunidad que son fuera del propio espacio escolar. Los programas de alfabetización popular están pensados para crear núcleos de participación social, de organización social y de gente que esté preparada para leer o hacer la lectura de la realidad, no solamente de las letras y de codificar los símbolos, sino que esté preparada para enfrentar el momento y que esté preparada también para hacer la lectura de la realidad y que sea capaz de organizarse y de buscar sus derechos, ¿no? En este caso, en la parte jurídica,
¿Qué está haciendo la CENTE? ¿Cómo van los problemas de los amparos hasta este momento? Bueno, la otra ruta entonces es la jurídica. En ese sentido a nosotros nos parece que vamos a empezar a darle un poco más también de prioridad a esta vertiente, porque justamente a partir de, y hay que decirlo así, luego quienes están al frente de las instituciones jurídicas también son gente que representa los intereses de los grandes empresarios, y si no es hasta que nosotros estamos exigiendo, y si no es hasta que los visitamos y les decimos qué pasó con nuestro amparo, porque metimos miles de amparos en los últimos meses, y fuimos a visitarlos hasta Cholula, Puebla, para decirles qué pasó con nuestro amparo. Pocos días después, primeramente lo que se resuelve es la suspensión provisional, primero, a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, para atentar contra nuestros derechos laborales. Antier emiten ya otro documento donde lo que nos dicen que ya es la suspensión definitiva. Es decir, que no pueden despedirnos, que esto es inconstitucional, pero ahí no termina el asunto. Esta apenas es una parte que se resuelve del amparo, no es la parte. No pueden suspender a ningún. No pueden suspender a nadie. Va la evaluación, sí dicen va la evaluación, pero no pueden despedir a nadie. Pero esto es una cuestión parcial todavía del amparo. Se tiene que resolver finalmente que el artículo 3 y el 73 son inconstitucionales porque atentan contra la educación pública y contra los derechos de los trabajadores. Entonces, esta reforma en realidad, así para que concluyas, ¿hay una pretensión muy clara de privatizar la educación pública? Desde luego. ¿Sí hay elementos que nos indiquen que va para allá? Desde luego que hay elementos, un elemento muy claro que ellos han negado, porque efectivamente no aparece tal cual vamos a privatizar la educación pública, pero hay recursos que uno puede prefigurar, uno puede leer entre líneas, digámoslo así, y uno de ellos, pues bueno, es cómo se concibe la autonomía escolar. La gente del pacto dice en su respuesta, no estamos pensando en privatizar la educación, sino en crear autonomía en las escuelas, pero no es la autonomía para que los padres de familia sean capaces de decidir sobre los presupuestos que llegan de la federación o sean capaces de intervenir en todo el proceso educativo. Es la autonomía para financiar las necesidades escolares, y lo dicen muy claramente. Una función de los consejos de participación social tiene que ser cómo van a buscar infraestructura y cómo van a comprar, así con esa palabra, cómo van a comprar para que las escuelas adquieran lo que necesitan, adquieran lo pertinente para poder tener la educación, ¿no? Entonces la gratuidad ahí. Entonces la gratuidad es una falsedad, Detrás de esto, aunque no lo dice efectivamente, vamos a privatizar, pero con estos elementos y con lo que se viene percibiendo, cómo van cada vez disminuyendo el recorte, cómo van haciendo los recortes cada vez más grandes a educación. Un ejemplo muy claro que nosotros poníamos, en 2012 se recortaron 824 millones de pesos a infraestructura. Pues, ¿qué quiere decir eso? Pues que no van a invertir en aulas, no van a invertir en baños, no van a invertir en todo lo que se necesita de infraestructura. Para eso entonces, escuelas de palitos. Puras escuelas. Para eso entonces crean el Consejo de Participación Social para que resuelva esta carencia o este boquete que ya dejaron en el presupuesto, que son menos 824 millones de pesos. Muy bien, algo que quisieras ya finalmente. Solamente invitarlos al foro del día 31, el siguiente viernes, a las 10 de la mañana en el centro de convenciones, en el Salón Michoacán, donde los diputados federales tendrán que responder por qué aprobaron una reforma educativa a todas luces que atenta contra los derechos educativos de la gente, la educación como un derecho humano, que atenta también contra los derechos laborales. Ahí tendrán que respondernos por qué. Nosotros vamos a asistir, nosotros vamos a dar el debate. Si ellos no quieren dar el debate es porque no tienen ninguna responsabilidad y porque no enfrentan lo que ya hicieron y que además fue perjudicial para el pueblo de México. Muy bien, pues te agradecemos la presencia en este espacio de Cambio en el Debate, y no concluimos porque el tema es amplio, es extenso,
pero estás invitado para la próxima. Gracias por estar aquí.